De hecho, soy el primer médico de mi familia, de mi Así. familia más cercana, soy el primero que estudió medicina. De niño era bastante enfermizo, me la pasaba en Sí. los hospitales. Y entonces, sí, hay pues, lo clásico, ¿no? De mayor promedio al menor, y casi siempre los primeros promedios son los que tienen mayor oportunidad de escoger. De hecho, un hospital de segundo nivel, como decíamos, debe tener la capacidad de atender más o menos el 90% de las patologías que le llegan. Él es el doctor Gilberto Hernández, médico cirujano por la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz. Es médico internista con un posgrado en el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines y actualmente es coordinador clínico del turno en la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es médico adscrito en terapia intensiva del Centro Estatal de Cancerología en Jalapa, Veracruz. Mi nombre es Pablo Elías, el encargado de platicar con los mejores médicos de Policlínica, el hospital de especialidades médicas con más de 15 años cuidando de tu salud. Recuerda que estamos ubicados en Jalapa, Veracruz, Tuxpan, Veracruz y Teciutlán, Puebla. Visita nuestras redes sociales para mayor información. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Elías y esto es Hablando de Salud con Policlínica. Estamos con el doctor Gilberto. ¿Cómo está, doctor? Médico internista acá en Policlínica. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Perfecto, ¿no? Pues un gustazo, doc, de estar por acá. Y pues me gustaría que antes te presentes, doctor, que nos cuentes un poquito cuál es tu especialidad, que ahorita qué estás haciendo, cuáles son tus actividades y todo eso, que ahorita ya platicamos un poco, pero ahorita en cámara ya vamos a hablar más de eso. Claro, sí. Bueno, yo soy médico especialista en medicina interna. Estoy egresado del Centro Nacional Adolfo Ruiz Cortines, Loma de 14, en el estado de Veracruz, en el puerto de Veracruz. Ok, Actualmente soy médico coordinador de turno, sería como subdirector médico de fin de semana del Hospital General de Zona número 11, de aquí de Jalapa, Veracruz, del IMSS. Y médico adscrito a terapia intensiva en el Centro Estatal de Cancerología, además de tener consulta en pues, la policlínica. perfecto, perfecto, doctor. Normalmente siempre que empezamos a conocer un poco más del tema médico, yo pregunto, ¿por qué fue que estudiaste medicina? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Tu mamá, tu papá fue doctor? ¿O por qué fue que iniciaste con todo este proceso? No, de hecho, soy el primer médico de mi familia. De mi familia Así. más cercana, soy el primero que estudió medicina. De niño era bastante enfermizo, me la pasaba en ¿Sí? los hospitales y de hecho siempre hubo la Ahí te curiosidad. gustó Sí, desde el pequeño, la verdad que ambiente. nunca consideré otra posibilidad y pues afortunadamente las cosas se dieron. ¿Tus papás a qué se dedican? Mi papá es ingeniero, mi mamá pues, se dedicó prácticamente a la crianza de sus hijos. Pero sí, como que Pero nada que nunca ver te con llamó el la área. atención nada de eso. No, No, jamás. O sea, por ejemplo, la ingeniería, siempre hubo bueno, la invitación, ¿no? De mi papá de que fuera claro. ingeniero, pero la realidad es que lo mío siempre fue la medicina. Estudiaste en Veracruz entonces, Sí, en la UV, de hecho, pero ajá. eres de aquí. Soy del puerto. De hecho, yo soy de allá y toda mi vida, todo mi desarrollo profesional, lo tuve en Veracruz. Ya aquí a la ciudad de Jalapa llegué aproximadamente hace 4 años y Bien ya radico poquito. acá. Sí, Sí, para los que pues no saben, estamos en Jalapa. Bueno, el hospital está en Teciutlán, Tuxpan y Jalapa. Pero entonces de Veracruz te viniste para acá, sí, ya me vine acá por cuestiones laborales y ya me instauré acá. acá en la Clínica 11. Ujú. ¿Y qué puesto fue con el que arrancaste en la clínica? Yo En llegué la 11. como médico no familiar, o sea, como médico internista, Bien. cubriendo distintos servicios, hospitalización, consulta externa, terapia intensiva. Ya posteriormente, algunos meses después de haber llegado acá a Jalapa, se me ofertó la posibilidad de ser jefe de medicina interna. Súper bien. Entonces estuvimos 2 años de jefe de medicina interna y ya posteriormente pues pasamos al fin de semana. Bien, estaría padre también, y eso es algo que creo que está interesante, que cada doctor nos cuente su experiencia, de pues irnos más atrás. O sea, decidiste estudiar medicina, ¿cómo fue que tú viviste la carrera? La verdad sí fue algo, es Pesado, algo pesado, o sea, ¿sí? sí fue mucho de esfuerzo físico, mental. Físico, mental. La realidad, digo, afortunadamente, pues me arropó la Universidad Veracruzana, entonces yo prácticamente me preocupaba de estudiar, ¿no? Sí, Cada año, cada semestre era algo nuevo, pero la verdad, digo, fue algo bastante agradable, digo, yo lo recuerdo perfecto. con bastante gusto. Y no sé, o sea, yo igual acabo de cerrar hace poco la carrera. Yo estudié en otra universidad, en la Náhuac, pero algo que me llama mucho la atención es, pues, cómo los de medicina, por ejemplo, abordan la biblioteca, que prácticamente es de ellos, que todos como que siempre tienen la imagen de que el de medicina, pues, es muy matado, de que el de medicina se la pasa estudiando todo el tiempo.
sí es algo que tú viviste, o sea, sí es algo que digamos lo que un médico tenga que ser matado sí o sí, o sí te puedes dar tus lujos de tiempo. Considero que es como cualquier profesión, como cualquier carrera. Sí es bastante exigente, digo, Sí. no es de las más complicadas, sobre todo por la cantidad de tiempo que realmente, bueno, actualmente en promedio son 4 años, a mí todavía me tocó que fuera de 5 años propiamente tocó la 5 carrera, años. más el año de internado y el año de servicio social. Pero no, yo creo que es más bien la visión que tiene uno desde fuera, ¿no? Ya una La vez que organización estás... también. Claro, O exactamente. saber cómo vas midiendo tus tiempos. Sí, la realidad es que, bueno, yo recordaré así realmente una noche que no haya dormido muy No. escasas. La verdad que era cuestión de encontrarle el modo, ¿no? Sí, porque fíjate que ahorita que está muy de moda todo lo del TikTok, todo eso de los videos, no sé si tú estés más o menos familiarizado con eso. Bueno, vi un TikTok de uno que estudia medicina que dice que él a la escuela, o sea, en sus clases, digamos que no pone atención porque él no es su forma de aprender, que normalmente las clases son como tiempo muerto, ¿no? O sea, que como que sí estás ahí poniendo medio atención, pero que no se te queda grabado nada, que no es como tu forma de estudiar. Entonces él dice, yo estoy en la escuela, igual y ni entro a la clase, pero me pongo a estudiar. Me meto a la biblioteca cuando tengo clase y ahí realmente estudio todo lo que tendría que estudiar fuera de mi casa. Y ya una vez que llegue el examen, ya una vez que llegue la tarde, que ya fui a la escuela, ya hice todo ese proceso de estudiar. No sé, ¿crees que sea algo más o menos viable o algo que en tu experiencia pueda llevarse a la práctica? ¿O sí crees que la clase sí es bien, bien importante? Es importante porque siempre parte de la experiencia del maestro. Algo Del que médico. obviamente en Sí. la formación no careces, ¿no? Principalmente de experiencia médica. Pero, digo, habrá distintas maneras de poder estudiar. Aquí la realidad es que en la facultad te da las herramientas básicas, ¿no? Sí. El internado prácticamente sería como el punto que define los alcances y define más tus gustos y tu perfil. La verdad que por más teoría y poder ser los mejores maestros, internado. encontrar el mejor método de estudio, pero ya cuando te afrontas a lo más cercano a la realidad, que es el internado médico, te das cuenta de tus carencias realmente, Sí. qué tienes que fortalecer y también de tus fortalezas. Sí, sí, sí. Es, digamos, terminas la carrera, internado, Así es. residencia, servicio social. Servicio social y posiblemente residencia. Ah, ok. Sí, es cierto. Ajá, sí, o sea, para alcanzar el grado de licenciatura, el internado médico forma parte de la carrera. Es como, es una parte que da créditos actualmente en los... Sí, creo que está hasta legalmente que tienes que cubrir con tu... No, eso es el servicio social. Ajá, sí, o sea, el internado prácticamente, digo, es un área donde te vas a estar en contacto propiamente o sea, tiene que ser en un hospital, tiene que ser clínico, tiene que estar en un medio hospitalario y ahí pues prácticamente pones en práctica y está supervisado para realizar ciertos procedimientos médicos y abordar al paciente, donde aplicas prácticamente lo que aprendiste en la carrera, pero sigue formando parte de la carrera. Sí, el Una internado. vez terminado el internado, ya haces propiamente el servicio social, que ahí ya es muy variable. Hay compañeros que se enfocan más a la investigación, más bien a la atención en los centros de salud. Algunos tienen la fortuna de seguir en un hospital, etcétera, ¿no? Pero ese ya es un poco más variado. El Sí, es internado, fortuna seguir en el hospital. sí, por la situación nacional. O sea, la realidad es que un médico, una licenciatura en medicina, pues casi el espacio, la ocupación o la relevancia que tenga en un medio hospitalario no es la misma que ya estando perfilado una especialidad médica. Entonces, sí es una fortuna. La verdad Sí. que un porcentaje muy alto de médicos, el último contacto que tuvieron con el hospital es el internado médico. Sí, porque igual ahorita que, bueno, que yo ya salí de la carrera hace poquito, tengo compañeros que estudiaron medicina que apenas están terminando y que se han ido, no sé, a diferentes lugares, el servicio social, no, perdón, bueno, sí. ¿Cuándo es cuando te vas a zonas rurales? Servicio social. El servicio social, ya en la última, bueno, la parte del El medio. último año. Ok, es tu año de internado y de ahí el Y servicio de ahí el social. servicio social. Ajá, Y ahí es exactamente. donde, dependiendo tu promedio, te pasan a diferentes lugares. Tú eliges. Así es, ajá, o igual, bueno, hay muchos compañeros que, igual de mi generación, que hicieron acuerdos con algunos institutos y continuaron en hospitales, incluso en el servicio social. Entonces, sí, hay pues, lo clásico, ¿no? De mayor promedio al menor, y casi siempre los primeros promedios son los que tienen mayor oportunidad de escoger. Pero aquí ya también entra mucho en juego la preferencia de cada quien. Digo, hay unos que Sí. se perfilan completamente a investigación, o sea, no
tanto lo clínico, ¿no? En mi caso, digo, a mí siempre me llamó la atención más lo clínico. Entonces, yo me fui incluso a una zona rural a hacer mi servicio social. Sí, ¿dónde estuviste? Estuve en una localidad que se llamaba Potrerillo, que estaba por Huatusco, que forma parte más de lo que es Veracruz Sur, la parte sur del estado. Es pequeña esa comunidad. Sí, bastante pequeña. La verdad que no era mucha la población, pero sí las demandas de atención eran bastante elevadas. Y, por ejemplo, ahí en... ¿Cómo se llama? En El Potrillo. Potrerillo. El Potrerillo. Ahí, ¿cuántos habitantes son? En esa ocasión era más o menos una población de casi 3,000 habitantes. O sea, que estaban adscritos a mi centro de salud. Ok, ¿y qué tanto flujo de pacientes veías en un día? Pues hay, bueno, como yo lo hice por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo formaba parte en ese momento de lo que era en esos años oportunidades. Uh-huh. Entonces, como parte del proyecto social, la población, para tener acceso al apoyo, tenía que también formar parte o llevar un seguimiento médico. Entonces, veíamos enfermedades de diabetes, hipertensión, obesidad, desnutrición infantil. Ajá, exactamente. Entonces, pues la consulta diaria, de esas poblaciones de seguimiento, era más o menos 20 a 30 consultas al día. 20 a 30 consultas. Ajá, sí, y ya, son bastante. Sí, ya aparte ya poblaciones especiales, pacientes embarazadas, por ejemplo, el niño con desnutrición, algunas enfermedades como tuberculosis que llevaban un tratamiento supervisado. Y a eso, aparte la consulta por un motivo diferente. Sí, de urgencias, por ejemplo, de que alguien se cayó y va con exactamente, el brazo roto. A ver, así es, okay. Exactamente. En ese momento en el que tú pues haces la carrera, inicias tu internado, ahí tú no estás recibiendo dinero, o sea, no te pagan. Hay un apoyo bastante significativo. ¿Sí? O sea, me refiero a significativo en cuanto a, pues mira, te tomamos en cuenta, ¿no? No es algo que con eso uno pueda vivir, pero sí por lo menos te ayuda para el transporte, ¿no? La realidad es que comúnmente en ese tipo de programas, tanto el médico pasante en estos casos, la misma localidad se encarga de arroparlo. Yo personalmente puedo decir, personalmente puedo decir que hasta la fecha muchas personas de la localidad son grandes amigos de mi familia. Sí. Ahí nos hicimos la amistad y me arroparon. La verdad que yo prácticamente me preocupaba de dar consulta, alimentos, seguridad, todo esto me apoyaban bastante. ¿Ahí dormías? Sí. De hecho, en ese programa era prácticamente de lunes a sábado. Obviamente había un horario de atención, pero toda atención fuera de ese horario tenías que otorgarla como un servicio de urgencias. Sí, normalmente la gente de este tipo de comunidades pequeñas pues son muy cálidas, ¿no? La comida es muy rica. Sí, exactamente. Sí, de hecho llegas a generar realmente vínculos de amistad. O sea, la verdad que fue... Yo no lo pensé. Yo me acuerdo que, como todo, ¿no? Al fin y al cabo... de haber tenido 24, 25 años, decía todos los días, ¿no? Como carcelero, ya me quiero ir de aquí, sí, ¿no? Fue un año, pero ya fue una cantidad de experiencia, buenas, malas, que van formando tu criterio. Sí, claro. Y al final lo único que quedó fue mucho agradecimiento, mucho aprendizaje bueno. Y hasta la fecha me acuerdo con demasiado gusto. Fue una muy bonita experiencia. Y, por ejemplo, ya cuando están en la licenciatura, cuando están estudiando todos, que todavía es como ambiente medio de relajo, por así decirlo, uh-huh. ¿Con qué ojos ven el internado? O sea, como con, ya casi me toca, a ver qué me toca, como no quiero, si quiero, estoy emocionado, emocionada. ¿O con qué ojos ven esas etapas? Es mucha expectativa, una expectativa en cuanto a que es algo de alta exigencia. Ya están listos para eso. Se llega con temor, con incertidumbre, y la verdad, desde el punto de vista profesional, cuando llegas a un lugar y realmente no sabes qué hacer, cómo moverte, no entiendes términos, no entiendes el flujo de las cosas, los procesos y todo esto, se hace bastante complicado. Y sí, yo recuerdo, y pues, sin duda las primeras semanas fueron bastante pesadas. Sí, o sea, la verdad, y más por la sensación de sentir que no sabes nada, ¿no? Sí. O sea, porque la verdad, y ya cuando lo ves en retrospectiva y hablas con otras personas, otros médicos, todos tenemos el mismo sentir, ¿no? Llegar y decir, no sirvo para esto, ¿no? Pero después de cursar en 4 o 5 años, ¿sí llegas sin conocer términos?
Algunos muy particulares, Muy sí, específicos. ajá, pero ya muchas veces es porque va adoptado a la forma de trabajar del lugar a donde llegas a hacer el internado. A veces ya hay procesos que se llevan de cierta manera porque así se trabaja ahí, ¿no? Y tal vez no va muy apegado a los libros o a lo que tú pensabas que se llevaban a cabo los procesos. Ok. A veces ni siquiera sabes que hay procesos, ¿no? Tú sabes que pues, una apendicitis se diagnostica y se opera, pero dentro de una institución, por ejemplo, cómo se lleva a cabo el proceso de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Sí, O sea, claro. el paciente llega a urgencias, busca atención, se protocoliza, se determina que si es quirúrgico, pasa a quirófano, ¿no? Y en estos pasos que ya son un poquito más de pasos de los que te imaginabas, Sí. aún hay muchos procesos entre esos pasos, ¿no? Entonces es ahí donde Y viene la burocráticos dificultad. también. Exactamente, sí, Sí. claro, siempre hay, o sea, y es que, bueno, la medicina, sin duda, aunque es una ciencia biológica, es una ciencia que trata con personas, no podemos dejar de lado lo administrativo y lo legal, ¿no? Sí, lo que platicamos hace ratito, Claro. ¿no? Que ahorita... Sí, exactamente, o sea, son cosas que van de la mano, ¿no? Y también y eso sí es cierto, es un error muy común del médico en formación, creer que lo administrativo, creer que No lo importa. legal no importa y no va de la mano. Y la verdad es que, bueno, para ser un buen administrativo hay que ser un buen médico, y para ser un buen médico tienes que saber administrar. Sí, 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 sí. Y ya una vez que termina esto, entras a la residencia. Sí, sí, ya en un hospital. Sí. O puedes seguir siendo en rural, en una clínica rural. No, de hecho las especialidades médicas, bueno, se consideran posgrados, entonces tienes que, de hecho, para que un lugar te pueda ofertar la posibilidad de hacer el posgrado ahí, requiere que tenga cierta infraestructura o ya un programa como tal de formación de médicos especialistas. Cuando estás a veces durante el internado, ya durante el servicio social o ya habiendo terminado el servicio social, se hace un examen a nivel nacional. El de especialidades. El de especialidades, que es el famoso ENARM. Sí, 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 justamente ahorita quiero hablar de eso. Pero, o sea, ¿tú eres residente hasta que vas a hacer una especialidad? Tú terminas servicio social, cuando terminas tu pasantía, Ajá. puedes sacar tu cédula profesional y eres licenciado en medicina. Después ¿no? del servicio. Después del servicio. Puedes continuar tu vida, tu profesión siendo, tener la licenciatura en medicina, ya puedes ejercer, ya puedes recetar. Y el otro camino, pues, es tomar un diplomado, una maestría en investigación, por ejemplo, aunque el gran porcentaje de médicos lo que buscan hacer es una especialidad médica, Sí, ya sí, sí, algo sí. enfocado a lo que es su gusto, ¿no? O a lo que siempre te llamó la atención o a lo que te quieres dedicar ya de plano, de lleno, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, tú te fuiste perfilando desde, o ya sabías que querías ser médico internista desde la licenciatura, desde esos 5 años. De hecho, O si estás medio confundido luego. No, en un principio ya me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la neurocirugía. Era un principio, ¿no? No sabía qué era, pero me gustaba y la idea de operar cerebro y eso me Sí. llama mucho la atención. Posteriormente, y ahí es donde impacta mucho quién te enseña, quién es tu maestro, porque Sí. es un ejemplo a seguir. Sí, sí, sí. Posteriormente quise hacer traumatología. Eso fue durante el primer año de formación. Y después de esto, me dio clases un médico internista. Y lo primero que me surgió fue, ¿y a eso a qué se dedica, no? ¿Qué hacen, Sí. no? Entonces fue mucha curiosidad, fue mucho investigar yo a qué se dedicaba. Y te digo, hasta la fecha encuentro definiciones muy variadas. Sí. Pero siempre me llamó mucho la atención. Y esa es otra oportunidad del internado. El internado, cuando tú lo vas desarrollando, pues pasas por gineco, por cirugía, por pediatría, medicina interna, que son las especialidades troncales, urgencias y todo esto. Y también vas perfilando tus gustos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Sí me gustaría dedicarme o hacer esto toda mi vida, ¿no? O durante todo mi desarrollo profesional. En mi caso, a mí me gustó bastante medicina interna. Sí, sí. Por ejemplo, ahorita que pasó, ¿cómo se llama? El interno. Ajá, sí. Pasó. Yo me lo he encontrado ahí desayunando. Y una vez estábamos platicando y no sé cómo llegamos al tema de conversación y le dije, bueno, oye, y en especialidades, o sea, ¿cómo está la onda? ¿Cuántos puntos tienes que tener? ¿Cuál, digamos, que es el médico o la especialidad que más puntos te pide? Y resulta que sí es medicina interna. Es de las más... Sí, bueno, entra en juego varios factores. Comúnmente no todas las especialidades tienen la misma capacidad de recibir médicos residentes o médicos que van a formar. Algunas son plazas en número son pequeñas. Entonces, en volumen, pues bueno, al ser una troncal, pediatría, medicina interna, gineco y cirugía, urgencias además, son especialidades que dan un alto número de lugares en distintos hospitales de todo el país.
pero sí es un examen bastante complicado. Sí, es complicado. Un examen que la verdad es muy extraño encontrar una persona que realmente no busque prepararse para el examen, y esto hace que sí los puntajes para ingresar a estas especialidades sea elevado. En algunos años pasa que cirugía general requiere un puntaje mayor que medicina interna. Va variando. Sí, va variando, pero casi siempre se mantiene en el mismo rango. Son de las más solicitadas. Al tener un gran número o aceptar un número considerable de médicos residentes, pues los promedios no suelen dispararse tanto, ¿no? Como sucede en algunas especialidades como otorrinolaringología, por ejemplo. Que en estos casos, al no ser tan numerosas, con que haya 2, 3 compañeros que saquen 90, pues sus promedios se elevan bastante, la media, ¿no? Entonces, en medicina interna sí es de las más elevadas. Incluso en el año que yo lo hice fue tal vez de las, si mal no recuerdo, las primeras 5 promedios más elevados que se requerían. Pero sí son, en general, todas no es fácil pasar ese examen. La verdad que sí. Es un nivel de exigencia bastante alto. Un reto, sí. Y tengo entendido que ahorita ese examen ya se cambia un poco como las reglas. O sea, que antes tú definías qué especialidad querías y si te daba el puntaje, adelante. Pero si no, no podías elegir otra opción. Sí, es que de hecho, o sea, digo, está determinado el número de médicos residentes que van a ingresar en un año. Entonces, no es tan factible como en algunas otras posgrados o algunas otras carreras en las cuales hay cursos de especialización, en la cual tal vez hay esa laxitud. Aquí prácticamente, bueno, yo te hablo de más o menos hace 8 años que fue que yo salí el que yo lo hice. En esa ocasión nos pedían 2 especialidades. La primera, la que más 2 opciones. La que quieras, y la segunda, como tú, bueno, ¿cuál podría ser, no? Pero sí, efectivamente, si el promedio te da para tu primera opción, ni siquiera eras considerado en la segunda opción. Ya entraban prácticamente todos los que sí eran candidatos a esa especialidad. No es tan sencillo ni de esa facilidad de hoy, ¿sabes qué? Pues a lo mejor pedí medicina interna, ¿no? Pero el promedio incluso me da para pedia, que si puedo cambiar a pedia. Nada. ¿Es opción 1 o 2? En este caso, en esos últimos años. Ahorita ya cambió, creo. Sí, han cambiado bastante. Ha cambiado bastante de alguna manera para buscar disminuir la deserción también, porque aunque parezca increíble, pero muchas personas llegan a hacer el examen, no tienen una seguridad como tal, o incluso en mi año, te digo, 2 opciones, sí optaban por una segunda opción, pero no estaban convencidos, y sí hubo casos, conocí cercanos que no querían y no aceptaron ingresar a la especialidad. Entonces pasaron un examen bastante complicado, pasaron y al final no se quedaron, ¿no? O sea, y rechazaron la oportunidad en ese año. Lo puedes hacer 3 veces, tengo entendido. Fíjate que, bueno, la realidad es que no sé el número exacto que lo puedes realizar. Yo he escuchado, no cercanos a mí, personas que lo han hecho incluso un mayor número de veces. También, como por ejemplo, haber quedado en mis años, me acuerdo que decían, sí, bueno, si tú quedas en esa y no la aceptas, ya no puedes hacer examen el próximo año, ¿no? Y hubo casos cercanos a mí que conocí y sí, efectivamente lo hicieron. Yo creo que eso es muy variable. Yo creo que también, al ser un examen bastante complicado, también hay muchos mitos alrededor de él, ¿no? De qué va a pasar después de esto, o si optas por esto no te va a pasar, puede pasar esto, etcétera, ¿no? La realidad es que, sí es un examen bastante complejo. Se puede realizar en varias ocasiones. Sí he conocido personas que lo han realizado 3, 4 veces. Bien. Y es principalmente porque van enfocados a una especialidad. Sí, no se salen de ahí. No se salen de esa opción, sí, exactamente. Tú, por ejemplo, ¿qué otra opción tenías, aparte de medicina interna? Neumología. Neumología, sí. En esa ocasión era por, lo más cercano a lo clínico. Entonces, en ese tiempo había por bloques. Entonces, por ejemplo, yo no podía hacer medicina interna y segunda opción cirugía, por ejemplo, ¿no? Tenía que ser enfocado en el mismo camino. Entonces, en ese bloque estaba medicina interna, pediatría, urgencias, neumología. En lo clínico. En lo clínico, exactamente. Sí, porque eso está interesante. Y yo hace poco, o sea, yo no tengo nada que ver con medicina y no me he involucrado mucho, apenas ahorita que estamos pues platicando y conociendo todo este mundo, pero yo no tenía muy clara la diferencia de especialidades entre cuáles son clínicas y cuáles son quirúrgicas. Sí, las especialidades clínicas
prácticamente basan su actuar en el paciente, o sea, en tocar al paciente, explorar al paciente, ver exámenes de laboratorio, que otorgar un manejo que puede ser ya sea intravenoso, oral, con alguna terapéutica, pero que no incide, no requiere un quirófano, no requiere como tal que opere al paciente y haga un procedimiento quirúrgico. Por el lado de las quirúrgicas, su mecanismo por el cual resuelven los problemas en un porcentaje considerable, aunque también tratan desde el punto de vista con medicamentos, terapias, etcétera, un gran porcentaje de su resolución se da a través de cirugías. Okay. Cirugía general, por ejemplo, una apendicitis, ¿no? Que bueno, actualmente ya hay artículos incluso que dicen que se puede dar manejo médico, esto es antibióticos, analgésicos, etcétera, pero desde hace años y el conocimiento popular es que la apendicitis se resuelve con cirugía, retirando el apéndice, ¿no? La diabetes no tiene como tal un contexto quirúrgico, no se resuelve operando, ¿no? Se resuelve claro, a través de medidas dietéticas, higiénicas, tratamientos tomados, inyectados, etcétera, ya en ciertos casos o con ciertas complicaciones requiere un manejo quirúrgico. Ok, y por ejemplo, un médico que se dedica a lo clínico, sí pierde totalmente de vista el lado quirúrgico. O sea, sí desconoces. Sí, porque la formación propiamente del cirujano no solamente se basa en decir en ese momento, pero no, sino es todas las técnicas, ¿no? Sí. La realidad es que, por ejemplo, un paciente que llega con un problema abdominal, tal vez no haya la certeza, pero saben que lo tienen que operar. Entonces, al entrar, el cirujano va a ser el experto y va a saber qué técnicas utilizar para resolver el problema del paciente. Sí. Y se puede encontrar muchísimas cosas y está preparada para todos esos escenarios. El médico clínico habitualmente lo que dice, ¿sabes qué? Dada su condición actual y que no está respondiendo con manejo médico, muy seguramente requiere un manejo quirúrgico. Entonces, él se encarga, vamos a decir, de poner en condiciones o las mejores condiciones posibles al paciente para que tolere el proceso quirúrgico. Es hasta donde nosotros llegamos. Y ya de allí en adelante el cirujano termina el procedimiento, el cirujano se encarga de ver el posoperatorio, propiamente las complicaciones que pudo haber por el procedimiento, pero, por ejemplo, todos los demás aspectos. Ya era diabético y salió ya con niveles de glucosa más elevados, era hipertenso, ahorita tiene descontrol tensional, todo esto ya también forma parte del clínico. Sí, pero un médico internista es 100% clínico. Sí, de hecho, nuestro ámbito de desempeño es consulta, hospitalización, todos lados menos un quirófano. Okay. Eso sí, muy pocas veces ingresamos a un quirófano. Si alguien necesita una cirugía, tú lo detectas y lo pasas con el quirúrgico, con el que lo puede operar. Así es, pero eso es lo interesante, digo, por ejemplo, de mi especialidad es que si bien dices, ¿sabes qué? Este problema de que una resolución quirúrgica, no dejas al paciente en ese momento, acompañas al cirujano. El cirujano es el experto en lo quirúrgico y él va a resolver su problema y realmente, como dicen, ¿no? Le va a salvar la vida. Sí. Y tú te vas a encargar de acompañarlo para que todo ese esfuerzo que se hizo pueda llegar a un buen fin. ¿Y claro, si opera, te metes al quirófano o tampoco tanto? No, necesariamente, no, ya es más bien el aspecto médico, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Llegó un paciente quirúrgico, tiene 400 de glucosa. O sea, yo te lo pongo en condiciones para que tú lo puedas intervenir en las mejores condiciones que yo pueda en ese momento. Sale de quirófano y yo me encargo de darle seguimiento a esas enfermedades y tú ya más vigilas que pues, todo lo quirúrgico haya ido bien, ¿no? Que todo vaya bien. Sí, pero una vez que ya se recuperó de su cirugía, ya sigue siendo contigo el seguimiento. Sí, exactamente, depende de las comorbilidades. A veces, digo, son personas jóvenes que llegan, por ejemplo, el término sepsis, ¿no? Que indica una infección generalizada. Sepsis es una infección. Sepsis es una respuesta del cuerpo exagerada a un proceso infeccioso. No es lo mismo tener una infección de vías urinarias, por ejemplo, molestias, ardor, todo esto, pero te puedes desempeñar normalmente en tu vida, incluso no tener ni siquiera fiebre, a una sepsis, ¿no? Que ya es una respuesta del cuerpo al proceso infeccioso. Cuando que sale es fiebre, que se elevan los leucocitos, que te sientes decaído, que incluso la presión puede llegar hasta a disminuir, la diabetes se descontrola, o sea, ya es un proceso un poquito más complejo. Sí. Entonces puede llegar un paciente joven, tener todas estas manifestaciones, todo la fiebre, el ataque al estado general, los leucocitos se elevan, toda esa situación, pero es un proceso, es por la apendicitis, por ejemplo, ¿no? El cirujano lo opera, lo resuelve, el paciente se va a recuperar por sí mismo porque se quitó el problema infeccioso, el origen de la infección, ¿no? Ahí sí ya, por ejemplo, tal vez el seguimiento que pueda dar medicina interna es muy limitado. Nosotros más bien tenemos más impacto en el paciente con enfermedades crónico-degenerativas, que hace un proceso agudo y que se descompensa. ¿Cómo cuáles? ¿No? Por ejemplo, diabetes. Diabetes, lo que popularmente llamamos coma diabético. En la diabetes tiene dos descompensaciones o dos urgencias muy identificadas, que son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar.
Ambas. El estadio hiperosmolar es tener niveles muy elevados de glucosa que pueden ser superiores a 600, 700, 1000 incluso, y eso genera que la concentración de la sangre se altere. Prácticamente nosotros tenemos una concentración general en la sangre, en los líquidos de nuestro cuerpo, y al haber esta modificación en la concentración se deterioran bastantes sistemas, principalmente el neurológico. Ese es el estadio hiperosmolar. Y por otro lado, la cetoacidosis es que también, aunque haya niveles elevados de glucosa, el cuerpo no la puede utilizar por la deficiencia de insulina. Entonces, se llevan a cabo unos mecanismos que generan que la sangre, por así decirlo, los líquidos, se vuelvan ácidos. Por eso se llama cetoacidosis. Entonces, estas dos urgencias son prácticamente de atención del médico internista. Aunque es una patología endocrinológica, que es la diabetes, pues esas descompensaciones sí forman parte del manejo del internista. El internista. Sí, okay. Porque ya el internista se va a encargar de determinar, oye, ¿sabes qué? ¿A qué se debe la descompensación? Porque tampoco un paciente que teóricamente está controlado va a ser una cetoacidosis. Entonces, si sucede, ¿qué fue lo que pasó? Determinar la causa, casi siempre, o en un número considerado de casos, es infeccioso. Y ya eso forma parte de la atención del internista. Sí, por ejemplo, yo tengo algunas dudas con el tema de la diabetes, que me imagino que es como el pan de cada día de tus consultas. En México muchas personas tienen diabetes. El tema de la glucosa está 100% relacionada con el azúcar. Sí. Con el metabolismo de los carbohidratos, realmente, y además de otros mecanismos que hacen que el cuerpo se vuelva, vamos a decir, no dependería tanto de la ingesta, ¿no? Sino tal vez del metabolismo que haya de estos carbohidratos. Además de que también hay algunas diabetes identificadas por otro tipo de patologías. Por ejemplo, pancreatitis. Una pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, si es muy severa o causa mucha afección a las células del páncreas, no se producen niveles adecuados de insulina. Entonces el paciente pudo haber sido una persona atlética toda su vida, no tener sobrepeso, cuidar mucho su alimentación, pero al estar dañada la parte del cuerpo que produce insulina, hace una diabetes, ¿no? Y eso se puede heredar. La diabetes tipo 2 tiene un factor que es la más común en la población mexicana, en la población latina, tiene un potente componente genético. Clásico, ¿no? Sabemos familias que toda la abuelita, la bisabuela, el hermano, todos son diabéticos, y ahí sí hay un componente genético importante. También ambiental o en cuanto a conductas alimenticias, actividad física, todo esto, y en conjunto pues van a detonar y un paciente puede desarrollar diabetes tipo 2. La que tiene un componente genético principalmente. Lo que pasa es que en este caso es por la definición que se llegó a hacer de la diabetes. De acuerdo a cómo empezaron los pacientes a elevar los niveles de glucosa, en un principio el paciente no se sabía cuál era la causa. Entonces causaba elevación de los niveles de glucosa, no sabía a qué se debía, y ya posteriormente fue que se determinó que el tratamiento era con insulina, meramente insulina. Era el tratamiento para ese tipo de pacientes. Quedaban con pacientes diabéticos tipo 1. Ya posteriormente se vio que no era necesaria no siempre era necesario la aplicación de insulina como tratamiento único, sino algunos otros medicamentos que mediante otros mecanismos podían lograr el control de la glucosa. Quedaron como los diabéticos tipo 2. Y hay otro grupo llamado otro tipo de diabetes, como la que decía, por ejemplo, pancreatitis. La pancreatitis es una inflamación del páncreas, del tejido pancreático. Y esto genera también descontrol de la glucosa, pero ya esto es debido más bien a un proceso de destrucción de las células por un proceso inflamatorio. Ok, porque, bueno, siempre que toco el tema de diabetes, me acuerdo de mi abuelo. O sea, mi abuelo es diabético, tiene ya mucho tiempo que es diabético, y él inició su tratamiento con unas pastillas, bueno, no sé, la más común, no sé cómo. Metformina. Ándale, metformina. Entonces empezó a tomar metformina, pero a mi abuelo siempre le ha valido todo el tema de la alimentación. O sea, agarra mangos, sandías, pan dulce, y se la ha llevado así hasta que ya las pastillas, la metformina ya no le hacía nada y tuvo que empezar con insulina, a inyectarse insulina. Pero pues le sigue valiendo. O sea, sigue con su alimentación, con pan dulce, con café con azúcar, con todo eso. Y bueno, ya mi abuelo tiene 86 años. Sí, desafortunadamente muchas veces el pensamiento de la población general es: si me estás dando medicamentos tomados, no funcionan porque los medicamentos no funcionan, ¿no? Pero no sabemos que va de la mano muchas veces a nuestros hábitos, ¿no? Como dices, por ejemplo, puedes dar los mejores hipoglucemiantes, el mejor tratamiento que hay para la glucosa actualmente, el más caro, el que quieras, incluso insulina, que viene a ser el tratamiento, vamos a decir,
El El paciente se básico. va, vamos a decir que el estándar de oro, ¿no? El mejor tratamiento que puede existir, que es el tratamiento con insulina, pero hay pacientes que no se logran controlar. Y la realidad es que casi siempre, digo, de esos pacientes que tienen una diabetes de difícil control, por así decirlo, 85-90% de los casos sí tienen que ver mucho con los hábitos dietéticos, la actividad física, todo esto, más que una ineficacia de los medicamentos. Y hablando de la diabetes, por ejemplo, de mi abuelo, yo lo veo normal. O sea, yo en él no he visto como que... No sé cuál es el deterioro, cuál es la consecuencia de la diabetes. Al final, pues coma lo que coma, yo lo veo normal. O sea, ¿eso por qué? Lo que pasa es que el mecanismo por el cual, vamos a decirlo, la alteración principal es que vas a tener niveles elevados de glucosa. Entonces, al tener niveles elevados de glucosa, la realidad es que como no es un proceso que se lleve agudo, o sea, de aquí a mañana me vuelvo diabético, sino es un proceso que se va desarrollando a lo largo de los meses, incluso de los años, los niveles de glucosa se empiezan a elevar de manera muy paulatina y afortunadamente se echan a andar muchos mecanismos compensadores. Ah, Ya ok. cuando la enfermedad es evidente, o sea, ya cuando llega el paciente que dice, ¿sabes qué? Empecé a tener síntomas medio raros. ¿Cómo me hice que chequeo sería un de síntoma medio glucosa. raro? Muchas veces el paciente que debuta, bueno, que diagnosticamos de inicio con diabetes, es el paciente que llega porque se siente cansado, se siente fatigado, Él se siente muy cansado. nota que empezó a perder peso de manera no voluntaria y empiezan a, casi siempre lo refieren, orino mucho, ¿no? Esto se llama poliuria, que eso se debe a que los niveles de glucosa en la sangre son tan elevados, se empiezan a filtrar por el riñón y el riñón empieza a jalar más agua, ¿no? Ok. Por efecto de los niveles elevados de glucosa, empieza a orinar bastante más. Eso secundariamente le va a generar sed y más bien, aunque los niveles de glucosa están elevados en la sangre, las células no son capaces de utilizar la glucosa para llevar a cabo sus mecanismos. Entonces el cuerpo entiende que hay una deprivación de alimento y esos pacientes pueden llegar a desarrollar algo que se llama polifagia, que es tienen mucho apetito. Entonces el paciente muchas veces nota que empieza a orinar mucho, que tiene mucha sed, que ha perdido peso. Hambre. Y Bueno, antojos, ¿no? mucha hambre y llegan y bueno, por cultura popular comenta sus síntomas con alguien, dice, oye, a lo mejor es diabético, ¿no? Se checa la glucosa y efectivamente 250, 300 de glucosa, pero serían como los los que más se pueden llegar a relacionar con diabetes, porque muchas veces sí el cuadro puede pasar durante años como un cuadro asintomático, dependiendo también de la adaptación que tenga el paciente a estos niveles de glucosa. Y puede ser asintomático, pero tener el azúcar, bueno, la glucosa elevadísima. Sí, de hecho, digo, personalmente he visto casos de algunos pacientes, tuve un paciente incluso que llegó con una glucosa de 1000. 1000. Sí, solamente refería, por ejemplo, malestar muy ocasional, como que no me siento bien, como que hay algo raro, y me hice unos exámenes y sí, tenía una glucosa de 1000. 1000 es una locura. Es pocas veces, la verdad, a lo largo de los años y a lo largo de todos los pacientes diabéticos que he visto, 2-3 veces he visto ese nivel de glucosa. Pero sí puede haberlo. Sí, Sí, sí. puede haber. Y una glucosa de 1000, o sea, ¿qué representa? Que tu sangre, que tus venas, arterias están... Pues en este paciente, digo, llegó por síntomas muy inespecíficos. La realidad es que no llegó con una molestia como tal, así propia, ¿no? Llegó con malestar general. Me siento decaído, me siento débil. Le preguntabas, o sea, le haces interrogatorio y pues no, yo orino normal, el apetito lo considero normal, un paciente con obesidad. En ese momento, digo, como si muy probablemente ese proceso llevaba años desarrollándose, creó mecanismos de compensación que hacían que el paciente pudiera llegar caminando. Cuando hay pacientes que llegan tal vez con cifras de 300 y hacen cetoacidosis, ¿no? Son pacientes que ni siquiera te llegan al consultorio, llegan a urgencias directamente por el ataque al estado general. Pero puede vivir su vida así, digamos asintomático, o si es algo que en algún punto va a detonar algo. No, sí, siempre. Siempre. De hecho, en promedio se considera que cuando tú diagnosticas a una persona con diabetes, casi nunca el paciente tuvo un desarrollo o presentó la enfermedad ni siquiera meses antes, presentó la enfermedad años antes, las alteraciones ya venían sucediendo. Y sí, ya cuando eres un poco más, haces preguntas ya más específicas, te das cuenta que muchas de las personas que diagnosticas de primera vez con diabetes llevan muchos años sin no tener ni siquiera un chequeo rutinario o no se había hecho exámenes ni habían podido relacionar algunas cosas que les sucedían ya incluso años atrás con que podía ser un problema de diabetes, ¿no? Pero sí, pueden vivir asintomáticos, entre comillas, o sin una alteración específica, sí, pero casi siempre
ya el paciente incluso llega con una complicación que no lo atribuían a la diabetes. Por ejemplo, ya datos de neuropatía diabética. ¿Qué es eso? La neuropatía diabética es una alteración que sucede prácticamente en todo el sistema nervioso en el paciente diabético. Lo más común que nosotros encontramos es alteración en la sensibilidad o presencia de dolor en extremidades, manos, piernas, principalmente el pie. Entonces el pie puede perder sensibilidad, al perder sensibilidad se pueden hacer lesiones con el mismo calzado, al cortarse una uña, y al no haber dolor en ese momento, pues no se dan los cuidados propiamente a la herida. Se puede profundizar, se puede infectar y puede desencadenar en un pie diabético. Que el pie diabético ya es una serie de alteraciones no solamente nerviosas, también vasculares que hay en los pies, y esto puede terminar pues hasta en amputación, que es uno de los principales temores del paciente diabético, ¿no? Sí. Entonces, el paciente ya llega a veces con cierta disminución en la sensibilidad en las extremidades. Incluso no se habían percatado de eso. Decía, ¿sabes qué? Yo siento, pues no me molesta el calzado, ¿no? Y cuando ves, a veces ya tienen hasta marcas del mismo calzado porque utilizan números a veces más pequeños del que necesitan porque no sienten la incomodidad que les generaría aprieta, exactamente. No nada. Una persona con un pie sano, por ejemplo, es increíble que puedas caminar con una piedrita más de 3 pasos. Es tan molesto que te tienes que quitar el zapato, ver qué es y quitártelo. Paciente diabético, incluso sucede que el paciente puede llegar a consulta, quitas el calzado para revisar los pies y pueden tener unas piedritas, pueden tener incluso, o sea, algo dentro del zapato que les estaba generando un daño y no lo sienten. Exactamente. Entonces es común que se tenga que apuntar más los pies por alguna causa de diabetes. De hecho, todo paciente diabético debería tener una revisión de pies. O sea, dentro de la más que de manos integral, y de todo pies. Pies principalmente. Obviamente son los que más se pueden llegar a afectar y los que pueden llegar a terminar de requerir una amputación, ¿no? Quitar un dedo, quitar un fragmento del pie, o incluso que la infección se profundice tanto que genere una sepsis, por ejemplo, ¿no? Ya no nada más está afectado el pie, sino sistémicamente el paciente. Entonces, sí, de hecho, parte del seguimiento integral del paciente diabético es la revisión de sus pies, ver en qué condiciones están, ver si hay alguna lesión, dar recomendaciones, el uso de cierto tipo de calzado que sea más cómodo, mantener los pies ventilados, evitar la resequedad excesiva, verificar si no hay hongos en los deditos, si hay una onicocriptosis, que es la uña enterrada, y todo eso, o sea, todos esos factores que podrían de alguna manera lastimarme el pie. Hay que cuidarse bien. Hay que cuidarse exactamente. Sí. También tengo otro caso en mi familia es mi papá, que él tuvo un susto muy grande, no me acuerdo, y le dio diabetes. ¿Eso es posible? ¿O fue algo que ya venía arrastrando seguramente? Sí, lo que sucede es esa creencia se está manteniendo, se mantiene porque precisamente, ¿no? Hay una situación de estrés agudo, un susto, un accidente automovilístico, algo, y en ese momento le dicen a la persona, oye, pues cuidado, igual y te volviste diabético, ¿no? Oye, si sí me volví diabético, me voy a checar la glucosa al día siguiente. Y resulta que sí. Está elevado, pero no fue por el evento agudo, sino obviamente aquí ya venía, como te decía, ¿no? A veces pasamos años sin diagnosticar una diabetes, esa alteración ya estaba. Coincidió que ahora se quiso hacer un examen y sale elevado, ¿no? Pero no tiene nada que ver con... No, es un mitazo. Sí, eso sí, no hay ninguna relación. Sí puede elevar obviamente un susto, una situación de estrés por la misma liberación de adrenalina y ciertas hormonas en el cuerpo que se eleven los niveles de glucosa. Pero eso es lo que también le digo a las personas. Muchas veces las personas llegan con una glucosa en ayuno, ¿no? Y ya ves que tienen cifras elevadas. Sí. Casi siempre dicen, bueno, es que en la noche me comí una rebanada de pastel, tal vez por eso salí alterado. Cuando te piden un ayuno de 8 horas, un organismo sano pues debería poder manejar esa carga que siempre refieren que es ocasional de glucosa para normalizar tus niveles en el transcurso de 6 a 8 horas y puedas tener un nivel normal en ayuno. Ya si hay una alteración, pues independientemente de hayas comido pastel o no, a tu cuerpo ya le está costando trabajo procesar esa carga de carbohidratos. Sí, en 8 horas un cuerpo normal tendría que desechar todo. Tendría que tener sus niveles normales. Exactamente, de glucosa. Eso también el decir cené mucho o no fue es más pretexto. bien... No, la realidad es que, y casi siempre se atribuye, o sea, lo atribuyen a eso porque sí, el decirle a un paciente que pues tiene diabetes o hipertensión muchas veces es algo impactante, ¿no? Claro. Es difícil en ese momento de manejar. Sí. ¿Y dirías que la causa de la diabetes sí es la mala alimentación, malos hábitos? Contribuye de manera importante por predominantemente hacer la diabetes tipo 2 en este caso, 2. que se llama que es por un mecanismo insulinoresistente. ¿Qué significa esto?
El mecanismo por el cual el paciente desarrolla diabetes tipo 2 es que su cuerpo se vuelve resistente a la misma insulina que él produce. Y la insulina se encarga de mantener mis niveles de glucosa bien. Entonces, si yo me vuelvo resistente, necesito cada vez más niveles de insulina para poder normalizarlo. Mi cuerpo va a ceder y va a empezar a producir más y más. Llegar a un punto en que no pueda producir y es cuando empiezo a tener esas alteraciones. ¿Qué me lleva a la resistencia a la insulina? Obesidad, sedentarismo, tabaquismo, ingesta alta de carbohidratos, consumo puros de malos alcohol, hábitos. todo eso, exactamente. Entonces, sí es un componente muy importante, muy importante. Y sin duda alguna, digo, si hubiera grandes modificaciones en los estilos de vida, en tu alimentación, sin duda también, incluso aún siendo diabético, podría retrasar considerablemente la progresión de la enfermedad. Entonces, llegar a no presentar o no desarrollar una complicación de la diabetes y llevar una vida completamente normal sin ningún problema. Sí. Y bueno, ya abordando mucho el tema de la diabetes, que dijimos que es como tu pan de cada día, desafortunadamente, ¿cuál es otra enfermedad de estas que siempre ves? Fíjate que mucho es de la hipertensión. Mi abuela también es hipertensa. O sea, casi siempre van de la mano. El paciente que es diabético casi siempre es hipertenso. En este caso, bueno, más que dar un tratamiento propiamente para la hipertensión, es el valorar al paciente de manera integral y ver cualquier otro factor de riesgo cardiovascular que pudiera tener. El paciente hipertenso, como dicen, ¿no? La hipertensión no me mata, o sea, no hay una defunción por hipertensión, sino por las complicaciones que tiene esta. Hemorragia cerebral, por ejemplo, infarto cardíaco, daño renal, que también es provocado por la hipertensión. Entonces, si el paciente, además de ser hipertenso, es diabético, pues tiene dos factores de riesgo muy importantes. Entonces, estos pacientes lo que hay que hacer es tratar esas enfermedades de tal manera que no impacten tanto en otros sistemas y órganos, ¿no? La vasculatura y los vasos sanguíneos son los principales afectados por esas enfermedades. ¿Qué parte del cuerpo no tiene vasos sanguíneos, no? Cerebro, corazón, riñones. Son los órganos que más se ven afectados por las complicaciones de estas enfermedades maltratadas. Entonces, casi siempre el paciente que llega hipertenso, hasta cierto grado, un porcentaje muy alto tiene diabetes, o el paciente diabético ya empieza a tener alteraciones en los niveles de presión arterial. Ok, entonces también. ¿Y la hipertensión por qué se produce? La hipertensión, en ese caso, se asocia también a sedentarismo, a carga genética. Hay componentes que hacen que los mecanismos compensadores en el cuerpo que se encargan de mantener mis cifras de presión arterial en ciertos niveles no lo puedan contener y haya mayor retención de sodio, por ejemplo, haya mayor liberación de ciertas sustancias que causan que los vasos sanguíneos se cierren un poco más, y eso genera que mis cifras medias de presión arterial se encuentren más elevadas de lo que deberían estar. No somos máquinas como tal para que digamos 120-80 es la presión normal, ¿no? Los rangos son amplios, varían de persona a persona, pero no es lo mismo que yo, por ejemplo, tuviera 140-90, que en términos estrictos podemos decir que soy hipertenso, pero estoy en mi peso, tengo una alimentación adecuada, no soy diabético, colesterol, triglicéridos, mi perfil de lípidos es adecuado, todo esto. Hago actividad física, no es el mismo riesgo en esas condiciones que tener, por ejemplo, a lo mejor 130-90, que es una cifra que diríamos más baja, pero tengo 20 kilos sobre mi peso, tengo colesterol, triglicéridos elevados, ya tengo glucosa un poquito alterada. Todo esto en conjunto va a aumentar el riesgo cardiovascular. Sí. Entonces, los mecanismos son muy similares los que desencadenan diabetes e hipertensión. ¿Todos podemos tener presión elevada? Sí. Si estoy estresado ahorita, me pueden tomar 140-90, pero me relajo, me tranquilizo, bajan mis niveles. La hipertensión, lo que es característico, la hipertensión arterial sistémica o hipertensión esencial, es prácticamente que esa presión yo la mantengo independientemente de cualquier agente externo. Siempre tengo 140-90, siempre tengo 160-90. Así se mantiene mi presión habitualmente, y todo eso es lo que genera el daño. Sí. Normalmente lo que yo he visto es que la hipertensión se refiere a pues, más de lo normal, o sea, digamos hiperalta, ¿no? Pero también puede ser como hiperbaja, o sea, que la hipertensión sea presión baja, ¿o eso cómo funciona? La realidad es que no, o sea, como tal decir que un paciente esté hipotenso en el contexto de que llegue, por ejemplo, yo llego porque estoy hipotenso, que con la presión baja, que llega el paciente, vamos a decir, yo vengo a consultarte porque estoy hipotenso, siempre va relacionado a una causa que buscamos identificar. Por ejemplo, pacientes de la tercera edad manejan presiones a lo mejor un poquito más bajas.
Son las medidas que manejan, 90-60, por ejemplo. La persona es completamente funcional, no tiene ningún síntoma ni nada. Pero estas personas, las personas de la tercera edad, cuando hay calor, no se hidratan adecuadamente, ya bajan a niveles de 80-50. Entonces ya empiezan a tener síntomas de hipotensión, mareos, náuseas, vértigo, todo esto. Y ellos en ese caso, o sea, llegan, te digo, no hay un motivo como tal que digan, vengo porque mis cifras de presión son bajas. Casi siempre van por los síntomas asociados a esa cifra de presión. Entonces, en este caso, sí se puede llegar a manifestar, pero casi siempre hay una causa muy, muy identificada. Sí, te dije así de que, sí, por los síntomas, no sé si son los mismos, pero por ejemplo, yo una vez cerré la puerta de un coche, me aplasté el dedo pulgar, el dedo gordo, y de repente empiezo a sentir cómo empiezo a ver negro, empiezo a tener asco, empiezo con ganas de ir al baño, empiezo a sentirme terrible, o sea, sentía que me quería desmayar. Yo creo que es la peor sensación que he sentido. Eso es que te baje la presión. Son síntomas, o sea, a mí me parecería que sí es una reacción vagal. La reacción vagal es una de las causas de hipotensión. Por ejemplo, las personas que van a donar sangre o van a sí, yo muestras. Una vez me desmayé donando sangre. Es que no desayunaste. Sí, puede ser porque los niveles de glucosa estaban bajos, pero casi siempre las personas llevan cierto temor al tomarse la muestra, los puncionan, ven que sale la sangre y pierden el conocimiento. Se recuperan íntegros, ¿no? Como si nada. Pero sí, en esas ocasiones sí se asocia a baja de la presión, sube la frecuencia cardíaca, empiezan obviamente taquicárdicos, a sudar frío y pueden llegar a perder el conocimiento. Es algo muy súbito. Es muy común. Sucede más en las, por ejemplo, en las personas que van a donar sangre, que les van a hacer algún procedimiento, las personas que van a atenderse dientes, van a curar alguna caries o una situación así, por la expectativa y el temor al dolor, pueden hacer una reacción vagal, ¿no? Sí, porque sabes que te digo que fui a donar sangre. Bueno, los tiempos de espera normalmente son amplios, ¿no? O sea, si hay mucha gente, tardas. Entonces, tienes que ir en ayunas. Llegas 8 de la mañana, que ya es una hora, pues digamos, que ya empiezas a sentir el hambre si te levantas temprano. Y creo que ese día pasé como hasta las 2 de la tarde en ayunas. Me sacaron sangre, pues es también una gran cantidad de sangre. Y pues me levanto, me dicen, levántate con cuidado, me levanto, me dan un jugo y una manzana para que me suba, yo creo que el azúcar. Y de repente despierto y la manzana está rodando y todo el jugo tirado. Sí, exactamente. Sí, imagínate, tantas horas sin ingesta de líquidos, de alimentos, te extraen un volumen de sangre. Entonces, ahí muy seguramente la presión estuvo baja. Y si hizo un esfuerzo que fue el estar sentado o acostado donando, me levanto, empiezo a deambular, no compensa mi presión, esa exigencia y para abajo, ¿no? O sea, el cuerpo... Sí, reacciona. Pero sí es muy rápido, o sea, te levantas... Sí, ya como casi que, pues, ¿qué pasó? Pero afortunadamente es algo que no deja secuelas, íntegro, ¿no? Ya empiezas otra vez a ingerir líquidos, alimentos y te recuperas. Ya te compensas. Sí. ¿Qué otra enfermedad? Ya pasamos por diabetes, hipertensión, que la hipertensión... ¿Dirías que la podemos disminuir muchísimo el riesgo a través de hábitos? O sea, ¿el ejercicio es bueno? Sí, de hecho hay varias alimentación. Hay varias medidas que no son farmacológicas o no son como tal un tratamiento tomado que puedan disminuir considerablemente mis cifras de presión arterial. La alimentación más rica, lo que llamamos una dieta más mediterránea, más carnes blancas, frutas, verduras, más rica en potasio, más que en sodio, la actividad física, el dejar de fumar, por ejemplo, el paciente que fuma, la pérdida de peso, todas medidas en conjunto pueden llegar a hacer que las cifras de presión arterial se lleguen a normalizar durante un periodo prolongado de tiempo, lleguen a disminuir o incluso que prácticamente los requerimientos de 3-4 tratamientos para la hipertensión, pues llegamos a hacer esquemas un poquito más sencillos o con dosis más bajas de medicamento. Sí. Entonces sí, eso sin duda se puede prevenir, tratar y como un coadyuvante las puras medidas higiénicas y dietéticas. Sí, oye doctor, ¿y por qué el cigarro es tan malo? O sea, ¿por qué cada vez que mencionamos diabetes, hipertensión, por qué el cigarro está ahí? O sea, ¿en qué te afecta? El tabaco tanto? Como tal tiene varios componentes que no solamente afectan a nivel pulmonar, ¿no? El alquitrán, la nicotina es una sustancia incluso que nosotros tenemos en el cuerpo receptores para nicotina. Desafortunadamente el tabaco actualmente, el comercial, pues no nada más lleva nicotina, lleva bastantes componentes más que a la combustión son dañinos. A nivel, bueno, llega el humo al pulmón, pero a nivel de los vasos sanguíneos llega a todo el cuerpo.
llega a los receptores de nicotina, por eso es que el paciente, la persona que fuma, algunas veces el mismo cigarro tiene un efecto tranquilizador o un efecto potencial, estimulante. Hay personas que dicen, yo para ya empezar mi día tengo que fumar un cigarro y ya me activo, ¿no? Hay personas que dicen, yo después de las comidas para ya relajarme en una situación de estrés me fumo un cigarro. Entonces, tiene muchas sustancias nocivas y al fin y al cabo lo que más dañan es la vasculatura. Dañan unas células que están en todos nuestros vasos sanguíneos que se llama endotelio, que es un conjunto de células que tiene muchísimas funciones. Al irse dañando estas células, irse desprendiendo y generando tejido cicatrizal, pues se va a afectar los vasos de menor tamaño, que casi siempre suelen ser los de circulación cardíaca, circulación renal, a nivel cerebral. Entonces, el tabaco afecta a todos los sistemas, principalmente el vascular, y es el que tiene mayores manifestaciones, ¿no? El paciente infartado, de hecho hay imágenes que en los libros características, es un señor de la tercera edad, ya cano, con el cigarro en la mano, ¿no? Sale a la calle, se ve que hace frío y la mano en el pecho, ¿no? Ya tuvo angina o dolor en el corazón, por así decirlo. Entonces, angina. Sí, la angina es el dolor de pecho de origen cardíaco. Entonces, todos esos factores pues influyen en que esos vasos sanguíneos ya de mala calidad no puedan dar cabida a las exigencias del corazón. Una parte del corazón se queda sin una buena circulación y se manifiesta como dolor. Ok. Perfecto. Oye, doctor, y ya para pues aterrizarlo un poco más en casos que tú hayas visto, algún caso que te haya impactado de diabetes, de hipertensión, algún otro, o sea, que digas, no sé, wow, que su recuperación. Sí, ahorita, bueno, no hace mucho, bueno, de hecho, apenas lo vi al paciente hace poquito tiempo. Ahora con la contingencia, con la pandemia por COVID, era conocido que aumentaba el riesgo tromboembólico, o sea, el riesgo de que formáramos coágulos, ¿no? En distintas partes del cuerpo. De hecho, muchos pacientes que estaban hospitalizados por COVID, en algún punto, o uno de los motivos por el cual estaban tan deteriorados a nivel respiratorio, era porque formaban coágulos en los vasos del pulmón. Incluso aquí tuvimos un caso, un paciente joven, un paciente de 43 años de edad, el cual llegó al servicio de urgencias porque empezó a tener dificultad para respirar. Efectivamente, tenía una oxigenación baja. Se hacen los estudios de imagen y tenía una tromboembolia pulmonar, un coágulo grande en varios arterias de los pulmones. Esto generó la dificultad respiratoria. Ya estudiándolo un poquito más, no había otro factor que determináramos que fue el causante, más que el antecedente de haber cursado con COVID. Entonces, pues lo atribuimos a que fue una secuela de COVID. Afortunadamente recibió manejo, de hecho fue un periodo de tratamiento corto, fueron 3 días de estancia hospitalaria, se egresa a domicilio todavía con cierto requerimiento de oxígeno, tratamientos anticoagulantes y apenas esta semana lo vimos nuevamente en consulta y ya fue dado de alta el paciente. Ya está prácticamente a nivel funcional no tuvo recuperado. Ninguna secuela. No, su saturación está bien, su tolerancia al esfuerzo físico es prácticamente normal. Al no detectar algún otro factor de riesgo, incluso ya empezamos a quitar medicación, la persona ya se está desempeñando en sus actividades normal. Sí, eso está interesante porque, digo, no sé, en tu especialidad estará padre que nos platicaras cómo fue que viviste todo el tema del COVID. O sea, ¿sí estuvo muy relacionado con medicina interna? Sí, de hecho, una de las estrategias a nivel nacional para poder atender el gran número de pacientes que hubo con COVID fue que se hicieran equipos de trabajo. El equipo de trabajo tenía un médico líder que era un especialista en medicina de urgencias, medicina interna, neumología o terapia intensiva. Y este médico o esta cabeza dirigía a otros 10 médicos generales y se daba así una cascada de atención. En la gran mayoría de los hospitales de segundo nivel, que es los que más abundan a nivel, en cuanto a atención hospitalaria a nivel público. Un hospital de primer nivel es una unidad de medicina familiar. Yo hablo de, por ejemplo, el IMSS, ¿no? O los centros de salud en salubridad. Son unidades en las cuales se da consulta externa, se atienden patologías, diabetes, hipertensión, obesidad, atención del embarazo, del niño sano, etcétera. Cuando el paciente ya requiere un manejo hospitalario, que requiere estar hospitalizado, entonces ya entran en juego los hospitales de segundo nivel. Son hospitales generales. Suele haber ya las especialidades troncales: cirugía, ginecología, medicina interna, pediatría. Y ya los hospitales de tercer nivel son de alta especialidad. Ya hay hasta subespecialidades, por ejemplo, neurología, neurocirugía, cardiocirugía, todo esto. Entonces, un hospital de segundo nivel es que tiene las especialidades troncales
Y los que habitualmente hay en esas especialidades troncales es medicina interna. Algunos hospitales cuentan con, por ejemplo, médico intensivista, pero en algunos hospitales de segundo nivel, quien cubre la terapia intensiva es el médico internista, por ejemplo, ¿no? No hay neumólogos, ¿no? Quien ve la consulta de patologías respiratorias es el médico neumólogo. internista. Ah, ok. Pero bueno, en este caso, en estos hospitales, ¿no? Algunos sí tienen la fortuna de tener subespecialidades y ya propiamente tienen un médico neumólogo, sino quien cubre ese tipo de patologías entra en el perfil del médico internista. Entonces, sí fue a nivel nacional muy importante el papel del médico internista, porque era, vamos a decir, que de los hospitales de segundo nivel que atendieron los pacientes con COVID, la plantilla más amplia, ¿no? Comúnmente pues, el servicio de medicina interna es el que suele tener un poquito más de personal por la cantidad o la demanda de trabajo que tiene, y con COVID pues ni se diga. Entonces, fue de los principales que estuvieron atendiendo la contingencia junto con urgenciólogos y neumólogos e intensivista, ¿no? Pero sí, prácticamente el desarrollo de la pandemia tuvo un papel principal. Sí, porque al inicio de que empezamos dijiste que muchos no saben qué hace un médico internista. Uh-huh. Ven de todo. Sí, de hecho, bueno, nosotros lo podemos resumir. El médico internista es el médico especialista del adulto que lo ve de manera integral. ¿Del adulto? Del adulto. Sí, habitualmente, bueno, sus rangos para atención de inicio de la edad, o sea, vamos a decir, de qué edad a qué edad nos podemos o puedes ver a un internista, no hay como tal un límite. La realidad es que casi siempre ya pacientes con alguna enfermedad de 11, 12 años, pues ya su campo de acción tal vez corresponda más al pediatra, sí, por ciertas consideraciones que tienen los niños, los pacientes pediátricos. Pero vamos a decir que, digamos, de 18 años en adelante ya eres adulto, ya el internista. Me ha tocado ver pacientes de 17, 16 años, ya obviamente las consideraciones ya son más del adulto que del paciente pediátrico, pero así lo podemos englobar, así es como podemos definir de alguna manera ¿Qué grupos etarios maneja la medicina interna? El paciente adulto, el paciente adolescente, el paciente ya adulto, el adulto mayor, el paciente de la tercera edad, hombres y mujeres. Y de manera integral se refiere a que precisamente no se restringe propiamente a un sistema, sino a todos en general. Yo siempre lo digo de manera popular, o cuando algún familiar, algún conocido más cercano pregunta que a qué me dedico, yo siempre les digo, si te da un infarto cerebral, vas a ver al neurólogo. Si te duele el pecho, si tienes hipertensión, vas a ver al cardiólogo. Si tienes daño renal, vas a ver al nefrólogo. Sí. Pero cuando tienes un infarto cerebral, aparte ya te infartaste el corazón y tienes datos de daño renal, a quien ves es al internista. O sea, el internista ve de manera integral esas enfermedades, va jerarquizando qué es de la patología o de la alteración de mayor jerarquía o mayor importancia que pueda comprometer la vida del paciente, a las que tal vez en ese momento no sean tan prioritarias de recibir una atención total. De tal manera que el paciente no sea necesario que lo vean 3 o 4 especialistas. Lo vea un solo especialista, va considerando, va manejando lo que pueda manejar. Obviamente en algún punto, pues nuestra especialidad requeríamos ya un manejo o un conocimiento más profundo de cierta enfermedad. Es donde nos auxiliamos de los subespecialistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, casi siempre lo vamos a ver de manera integral. Vamos a dar una jerarquía a las patologías que tiene el paciente, que son varias, casi siempre 2, 3 o 4. Paciente infartado casi siempre es diabético o hipertenso, ¿no? Lo que comentábamos. Uh-huh. Entonces, sí, llegaste por el infarto, pero llegaste con 180, 100 de presión, estaba muy elevada. O sí, llegaste por el infarto, pero llegaste también con 400 de glucosa. Sí. Entonces, si bien el cardiólogo se va a enfocar en la patología cardíaca, hay que ver al paciente de manera integral. Entonces, ese es el campo de acción de la medicina interna. Sí, totalmente. Por eso también mencioné hace ratito lo del chavo del interno que dijo, no, los médicos internistas saben de todo. De todo, sí. La verdad es que los conocimientos sí son bastante amplios. También la ventaja de la especialidad es que incluso yo tengo maestros que les gusta mucho la patología cardíaca, por ejemplo, uh-huh, y se abocan más y se profundizan más en la patología cardíaca. Algunos médicos internistas que se abocan más a las enfermedades reumatológicas, por ejemplo. Uh-huh. Pero sí, de que hay que tener un conocimiento de una amplia gama de patologías, sí. Además de la interacción que pudiera haber de esta patología con esta otra, ¿no? O sea, esa es como la característica del internista, ¿no? Verlo de manera integral, no separatista, sino tú tienes un problema en la sangre, un problema oncológico,
Pero además tienes un problema de la diabetes, ¿no? No excluye a o no es trato o trato ¿no? Sino tratar los dos en conjunto. Sí, y muchas de las subespecialidades vienen de medicina interna. Sí, casi todas las clínicas requieren una formación mínima en medicina interna. Para ser médico internista, tienes que hacer un mínimo de 4 años de especialidad. Para hacer, por ejemplo, una especialidad en neumología, en algunos institutos se pide 1 año de medicina interna y los demás años son de neumología. Siempre parten de la medicina interna, ya sea 1, 2 años. Perfecto. Y algunas, como por ejemplo infectología, casi siempre todos los institutos te piden los 4 años de formación de medicina interna y ya posteriormente haces infectología. Súper, doctor. Yo creo que podría seguir preguntándote cosas. La verdad se me hace, yo creo que a todos, pues muy interesante todo el tema de la medicina. Y bueno, pues hablando específicamente de la especialidad de medicina interna, pues como dijimos, o sea, son muchas las ramas que se derivan, es muy grande el campo de acción. Todavía me faltó preguntarte sobre, pues, el tema del hospital público, de tu cargo administrativo que vemos que tienes. Y bueno, ¿qué papel juega también dentro de la medicina? O sea, tú que eres médico, que das consulta, que eres médico internista, ¿qué papel juega la parte administrativa también? Porque me dijiste que es importante. Sí, claro. Toda la atención médica tiene que ser de alguna... Bueno, más bien, la atención médica pública, digo, la gran mayoría de las personas, la queja principal es tal vez el volumen de trabajo, ¿no? La calidad de la atención por el número de pacientes que se atienden, ¿no? Llegar a un servicio de urgencias y ver que hay antes que tú hay 20 personas que tienen que ser atendidas. Entonces, la parte administrativa va a ser, bueno, tú como médico tienes 20 personas y las tienes que atender. Entonces, ¿de qué manera vas a optimizar lo mucho o poco que tengas para poder darle la mejor atención que necesita el paciente, ¿no? Claro. Entonces, en las instituciones públicas que muchas veces pues vamos a estar limitados por el presupuesto que se haya otorgado a ese hospital, hay que hacer un buen uso de este recurso. Hay que optimizar la atención, hay que cortar los lapsos en los cuales tenemos que atender al paciente y darle una solución a su problema. Sí. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista administrativo. Nos quejamos muchos de que los hospitales están saturados, ¿no? Ok. Del hospital saturado, un servicio de medicina interna saturado, por ejemplo. De las 20 camas que tengo, las 20 las tengo ocupadas. ¿Por qué tengo 20 camas ocupadas? Ok. De los diagnósticos de estos 20 pacientes estoy detectando unos 5 o 6 que no he podido egresar y por el diagnóstico no me cuadra que lleven ya una semana hospitalizados. Sí. Vamos a ver qué problema hay. ¿Sabes que le falta tal estudio? Ok, vamos a hacer las gestiones o los trámites necesarios para que se haga ese estudio, poder llegar a un diagnóstico y ya poder determinar el alta del paciente, ¿no? Claro. O sea, esa es la parte importante de la administración. El uso razonado además de los recursos que tenemos para poder solventar la mayoría de los problemas. O sea, de hecho, un hospital de segundo nivel, como decíamos, debe tener la capacidad de atender más o menos el 90% de las patologías que le llegan. Entonces, nada más restringirlo a no tiene la capacidad de resolver un problema, la realidad es que no es el principal problema. Casi siempre los problemas radican en la optimización de los recursos. Por eso es que siempre es importante la administración. El médico que solamente se enfoque y diga, yo nada más vengo a ver pacientes y me aboco a lo médico, a indicarle este tratamiento, a indicarle este estudio y ya una vez que se haga determino qué hago, la realidad es que o sea, te faltaría algo. Siempre tienes que entender también en el medio en el cual te estás desempeñando, qué recursos tienes. No vas a pedir tal vez algún estudio que ni siquiera se haga en la ciudad, ¿no? Que tal vez solamente se haga en Monterrey o en la Ciudad de México. Ok, ¿lo necesita el paciente? Sí, ¿para qué? Para llegar a un diagnóstico, ¿que eso va a modificar el tratamiento que estás dando? No, pues no. Ok, entonces, ¿qué te parece si lo damos de alta, le damos seguimiento a la consulta y protocolizamos al paciente, ¿no? Optimizar espacios, optimizar recursos, sí, claro. el pedir lo necesario y realmente que lo que vayas a pedir puede impactar en el paciente, ¿no? Al final, muchas veces pensamos que no, pero sí el ámbito administrativo, el saber administrar recursos tiene que ser algo vital del médico. Y más en la institución pública, que de alguna manera dependemos de los recursos que podamos tener, ¿no? Sí. Tal vez en las consultas privadas, como estábamos diciendo hace ratito, pues puede ser un poquito más laxo, ¿no? Tu limitante de lo que tú puedas pedir va a ser ahora sí que el bolsillo de la persona que atiendes. En una institución pública pues va a depender de muchos más factores, ¿no? Sí, claro. Policlínica es un hospital de segundo nivel.
Yo lo consideraría, bueno, en cuanto a la atención por las especialidades que tiene y la capacidad resolutiva, lo consideraría uno de tercer nivel en cuanto a que pueda atender patologías un poco más complejas. Más específicas. O sea, incluso tienen terapia endovascular, tienen un especialista de terapia endovascular. Entonces, no tengo gusto de conocerlo, pero eso ya habla de cierto grado de especialidad o de alta especialidad. Entonces, no lo podemos contemplar nada más como un segundo nivel. No, ya que nada más, por ejemplo, hay pacientes hospitalizados de medicina interna o de cirugía general, oncocirugía, ¿no? El doctor Alvarado, claro, por ejemplo, un gran especialista, la verdad tengo el gusto de conocerlo, entre las demás que tienen, ¿no? Tienen pediatras con subespecialidades, ¿no? Sí. Cirujano pediatra, o sea, ya tienen los recursos, el personal médico y la infraestructura necesaria para solventar un porcentaje muy, muy elevado de atención. Hay terapia intensiva, ¿no? En algún momento cuando empezamos con el proyecto, me acuerdo que comentaron Jalapa sea nuestro centro de referencia de otras unidades que no cuentan a lo mejor con terapia intensiva, ¿no? Entonces, ese le daría un plus para considerar un hospital de especialidad y con alcances de alta especialidad. Ok, súper bien. Súper bien, doctor. Pues de verdad, un gustazo platicar, un gustazo que nos compartas todo lo que sabes, tus conocimientos, lo poquito que tienes para compartir. Y no sé si tengas algún mensaje para los que nos están viendo, alguna recomendación, alguna sugerencia. ¿Estás aquí en Policlínica en Jalapa? Sí, así es. Pues bueno, nada más que estamos a sus órdenes. La especialidad de medicina interna es una especialidad que es bastante amplia. Los puede ayudar mucho, los puede orientar, los puede asesorar en muchas de las patologías. Que cuide mucho su alimentación, cuide mucho su salud, a cualquier duda, situación que no cuadra en mí, buscar atención médica. Siempre habrá médicos de muy buena calidad para que los puedan atender. Y en lo que respecta a la policlínica, pues estamos a sus órdenes, ¿no? La verdad, tengo el gusto de conocer a muchos de los médicos que laboran aquí y de algo estoy seguro es de su calidad como médicos y como personas. Perfecto. Pues más adelante ya nos tocará hablar con muchos de ellos. ¿Estás en el...? Soy en el consultorio 108, primer piso 108. 108, perfecto, doctor. Un gustazo, ya por ahí habíamos platicado. Queda mucho que platicar, pero pues nada, muchas gracias y espero que hayan disfrutado mucho de este episodio. La verdad, me voy muy contento. Y pues recuerden que aquí en Policlínica cuidamos de su salud, el Hospital de Especialidades Médicas. Estamos en Jalapa, Tuxpan y Teciutlán. Muchas gracias, doctor. Gracias, sí.